Bien, muy buenas tardes a todas y a todos, a todos también. Es para mí una alegría poder conversar con Hernán Darío y por supuesto con ustedes en este libro que, como ya dijo Paola, se llama Leernos reseñas y ensayos sobre lo que somos, decimos y creamos. En primer lugar, yo quiero resaltar de el momento mi agradecimiento, porque poder leer Hernán ha sido una inspiración para seguir décadas de reflexión de Hernán Darío, pero no solo de él, sino cómo la reflexión de Hernán Darío nos permite encontrarnos con libros, con reflexiones, con problemas y con el país, que creo que en muchos momentos aparece en este hermoso trabajo. Entonces, para mí es una alegría y una inspiración poder leerte y conversar contigo. Lo primero que yo quiero destacar de este libro, por supuesto, invitándolas e invitándolos a que lo compren y lo lean, es que es muy bello encontrar la obra de un lector, y de un lector minucioso, y un lector que nos dibuja aquí un arco de más de 40 años de lectura. Y yo creo que esa es la primera reivindicación que yo haría del libro, porque de entrada la reivindicación de leer es una reivindicación en la primera persona del plural. El leernos como un nosotros, como un nosotras, como un nosotres, y eso me parece inmensamente productivo. Máxime porque en estos más de 40 años de lectura, yo me preguntaba cuando estaba acercándome al libro, lo importante que es reivindicar la lectura en tiempos del deterioro. Y yo aquí quiero recordar una reflexión de Marta Traba, porque ella planteaba que el capitalismo generaba algo así como una estética del deterioro, ¿sí? Y esa estética del deterioro básicamente se daba cuando el arte se asimila a las lógicas del proceso de producción y se le quita al arte su poder y su autonomía. O sea, el arte se vuelve dependiente del capital. Y lo que estamos viendo en nuestra época es que ya el deterioro no solamente se limita al arte, sino que casi que toda la vida está deteriorada porque estamos con la subsunción real del capital, como me enseñó mi profesor Jorge Gantío hace tantos años. Y también como la inteligencia artificial, el capitalismo de plataformas y muchas dinámicas nos impiden la creación y la lectura. Entonces ya entrar a reivindicar leer es un gesto supremamente revolucionario en épocas de la estética del deterioro. Pero también hay que decir que no se trata de cualquier tipo de lector. Yo encontré en este libro a un Hernán Darío que es un lector que muestra un compromiso político con la lectura y la escritura. Es decir, que no se trata de una reflexión neutral, que no se trata de una reflexión tampoco del arte por el arte, sino ante todo una lectura como compromiso político y un compromiso político claramente revolucionario. Y eso me parece que es un eje que se encuentra a lo largo pues, de este hermoso trabajo. Por eso entonces quiero también señalar que este libro puede arrancar por el final. Y es que al final del libro hay dos poemas de Hernán Darío. Y dos poemas que tienen una parte que a mí me conmovió, pues una parte en especial que me conmovió mucho. El poema dice: creyó en las palabras que aprendimos a conjugar juntos. Un poema que dedicas a un compañero fallecido, pero yo quiero insistir en la frase: creyó en las palabras que aprendimos a conjugar juntos. Y yo creo que el libro es eso, es una convicción y una defensa de la palabra, pero la palabra en colectivo, la palabra en plural, la palabra con un nosotros. Y creo que por eso una recomendación para cuando se acerquen al libro es que no empiecen por el índice ni empiecen a leerlo de una, sino que miren primero los poemas, porque creo que los poemas de Hernán Darío son una brújula para empezar a orientarse en lo que viene luego en este trabajo tan bonito. Lo siguiente que quiero plantear es que aquí hay una consistencia y consecuencia con la teoría política y con la novela. Creo que son los dos momentos que aparecen más, la teoría política de la novela y también el ensayo. Pero algo que me parece muy interesante del libro y de los trabajos de Hernán Darío
es que la teoría, la novela y el ensayo se encarnan en la situación concreta. Es decir, cada lectura de Hernán Darío está mediada por la situación. Y por la situación en el sentido, si se quiere, sartreano. Es decir, cada lectura de Hernán Darío y cada ensayo que escribe está atravesado por el momento en que lo escribe. Y como yo les decía, como ese es un trabajo de 40 años, uno encuentra distintos momentos en la elaboración de Hernán, y yo quiero referirme a algunos. Por ejemplo, cuando está hablando del trabajo de Víctor Manuel Moncayo, recientemente fallecido, de Marx y marxismos, se nota la huella de los 70. Se nota la búsqueda de una izquierda innovadora en Colombia, se nota la pregunta constante de Hernán Darío por las ligas más que por los partidos, y se encuentra en ese orden la necesidad de pensar a Marx más allá de las cuadraturas marxistas que muchas veces lo empobrecieron. En los 80, en cambio, encontramos en muchos momentos la pregunta por la violencia y la pregunta también por el régimen. Un régimen político odioso, un régimen político marcado por la mezquindad de las élites, y cómo las lecturas de Hernán Darío encuadran muy bien ese momento tan difícil de los 80. Pero también más adelante encontramos el poder, digamos, de la movilización social, tanto en el siglo XXI como también, pues, finales del siglo XX. Y algo que me parece que es muy interesante es cómo Hernán Darío lee el gobierno Uribe. Y uno de los momentos que a mí más me gusta del libro es el ensayo que escribe sobre Shakespeare a propósito de Álvaro Uribe. Porque hay como un diálogo en tres momentos. Está la lectura que hace Stanislao Zuleta de Shakespeare y cómo eso le permite a Hernán Darío dibujar a Uribe. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque me parece que en esos más de 40 años de lectura y escritura, muchos de los ensayos están más que atravesados por la situación concreta y por el país. Es la búsqueda de la lectura situada, es el momento de la situación concreta, y creo que conjugar las palabras tiene que ver con eso, con conjugarlas con el momento que Hernán Darío nos está contando. Y en ese orden también encuentro algo que es muy bello, y es la obsesión de Hernán Darío por la literatura nacional. Digo literatura nacional si se queda en el sentido gramsciano del término, ¿no? El vínculo entre literatura y vida nacional, porque si Gaitán hablaba de la diferencia entre el país político y el país nacional, yo quisiera plantear que Hernán Darío dibuja un país literario como búsqueda del país nacional, o más bien como el país literario es un reflejo del país nacional. Y creo que uno de los aspectos más interesantes del libro de Hernán Darío Correa es cómo encuentra el país en la literatura y cómo el país se refleja en la literatura, pero además de una manera muy bella y muy bien lograda, cómo cada novela que Hernán Darío está reseñando refleja momentos del país, momentos de la historia y momentos de la geografía nacional. Por eso hay que recordar que, como lo decía Gramsci, la literatura es inseparable de la vida nacional, pero también recordar algo que gente como Slavoj Žižek y otros han recordado bastante, y es que a veces la literatura cumple el rol que la filosofía no logra, ¿sí? Y yo veo que en los ensayos de Hernán Darío en muchos momentos nos está mostrando cómo en un país donde se nos ha contado la historia de que tenemos un proyecto nacional frustrado o inacabado o incompleto o fisurado, en la literatura está buena parte de nuestra construcción de nación y de nuestra conciencia nacional, y eso aparece bastante en el libro. Claudio Magris decía que no era gratuito que la novela fuera una creación moderna y que la novela estaba ligada a la formación de las naciones. O sea, la épica nunca es nacional, la épica tiene una dimensión mayor. En cambio, la novela sí tiende a ser nacional, y mucho de lo que está construyendo Hernán Darío en este libro a lo largo de tantos años es mostrar de qué manera, insisto, el país literario es una búsqueda del país nacional. Y en ese marco yo encuentro también que en esa búsqueda del país literario y del país nacional hay unos motivos que son constantes. Primero, ya lo mencionaba, para pensar el país, Hernán Darío en varios momentos muestra
la mezquindad de las élites y el autoritarismo constante que nos han llevado tanto a esta guerra sin fin como a la dificultad de las alternativas al régimen político del capitalismo. Otro tema que aparece varias veces tiene que ver con yo lo llamaría el desencuentro entre la guerra y la revolución. Y eso se nota mucho sobre el artículo sobre la novela de Jorge Enrique Botero y el libro de María José Pizarro sobre Carlos Pizarro, su padre. Hernán Darío ha insistido muchas veces en conversaciones, en su libro Como Márquez en la brecha y aquí en Leernos, que en Colombia hemos tenido un desencuentro entre guerra y revolución. Y eso aparece varias veces en el libro como una clave también de su pensamiento. Y a propósito de Como Marcas en la brecha, un trabajo que sería lindo hacer para que lo pasemos más adelante Hernán Darío, es que Como Marcas en la brecha, que es la autobiografía de Hernán, en ese libro yo encontré varias obsesiones de Hernán Darío. Por ejemplo, cómo pensar la izquierda en Colombia y cómo pensar la izquierda más allá de la cuadratura marxista para recrear algo mucho más activo y mucho menos cuadriculado. La literatura y el arte en general como excusa para el pensamiento, pero también como posibilidad de recrear la vida. Una obsesión de Hernán Darío ha sido la pregunta por la urbanización y la ciudad como una clave para comprender la formación social colombiana. Y eso aparece mucho en la autobiografía de Hernán Darío. La pregunta por la ciudad, la pregunta por la izquierda, la pregunta por la literatura y por el arte. Y encontrar esas obsesiones también aquí en Leernos. Solo que lo que Hernán Darío recreó en primera persona, el singular, en Como Marcas en la brecha, aquí aparece más en la primera persona, el plural. Son sus reflexiones, pero en diálogo con otros. Y eso me parece que es muy bello, cómo dialoga tu libro de Como Marcas en la brecha con este libro de Leernos. Pero al mismo tiempo, aunque están las obsesiones presentes, hay una cierta flexibilidad que es creativa y muy bella, Hernán Darío, porque, por ejemplo, a partir de un artículo que escribes sobre el libro de la cocina de los antropólogos, que es un libro sobre comida y sobre cocina, Hernán Darío hace una reflexión sobre el imperialismo y cómo no se puede pensar la comida sin la globalización, sin las dinámicas del capital y sin cómo va circulando la comida como mercancía. Y creo que esa creatividad marca mucho también de los ensayos que encontramos acá. Y sí, Como Marcas en la brecha fue una gran autobiografía tuya, muy bien lograda. Hay varios apartes que son autobiográficos también, que nos permiten entenderte y leerte a ti. Porque tú estás leyendo a mucha gente, pero hay varios momentos donde yo te leía a ti, y no solo lo que escribes, sino a ti como persona. Por ejemplo, el artículo sobre Silvia Castrillón, sobre cómo se va dando la fiesta y cómo se van dando las militancias, el arte y la cultura. Ahí apareces tú muy en primera persona también. O, por supuesto, por las conversaciones que hemos tenido últimamente, un artículo en el que me detuve, tu reseña sobre el artículo de Víctor Moncayo sobre Marx sin marxismos. O sea, en muchos momentos del libro tú estás contando tus lecturas, pero también estás en tus propias confesiones autobiográficas sobre tu propia lectura. Y eso me parece que es bien, bien interesante. Y por eso el libro, cuando ustedes miren el índice, no está organizado por géneros de los ensayos de Hernán, sino que creo que los organizó por las obsesiones de Hernán. Es decir, la historia nacional, la pregunta por la nación, la pregunta por la literatura, el apartado sobre ciudad, que por supuesto es muy importante, el apartado sobre pensamiento crítico, política de historia, y un apartado muy rico sobre la crítica de la sociedad capitalista, y como en varias de tus lecturas, sobre todo el marxismo, hay una lectura y relectura de cómo se critica la sociedad capitalista. Quiero destacar también un par de asuntos que me llamaron mucho la atención, querido Hernán. La centralidad de figuras como Estanislao Zuleta. Creo que es el personaje que más aparece en el libro, porque no solamente haces una reseña de varios de sus trabajos, sino también de la biografía que escribe Vallejo y, por supuesto, la biografía que hace nuestra amiga Sandra Jaramillo sobre Mario Rubla y Estanislao Zuleta. Creo que además los libros que reseña sobre Zuleta
no solamente te entregan mucha riqueza en la prosa, sino que también encontramos que varios de esos libros son los más largos. Y a mí me gustó mucho, Hernán, la reseña que hace sobre el libro de pensamiento crítico de Zuleta a propósito de la lectura de Marx, porque es de los ensayos más largos del libro y también mucho de tu pensamiento está ahí reflejado. Y quiero entonces también plantear que este es un libro de desarrollo desigual y combinado, como diría Trotsky, porque tenemos unos textos cortos, puntuales, pero muy ricos, y otros con más despliegue. Y pensé eso cuando leía precisamente el artículo sobre, que escribe sobre Zuleta y Marx, porque es un libro, es un ensayo mucho más largo que los demás, y que contrastan con otros mucho más puntuales. Entonces, ese es un libro de desarrollo desigual y combinado, pero me parece que en ese desarrollo desigual y combinado hay mucha riqueza, tanto en la capacidad que tienes de ser muy concisa en los textos cortos, como en tu capacidad de ir con mayor despliegue en los que son más largos. Hace poco, precisamente, conversando con Sandra Jaramillo, la pedagógica, tú estabas ahí, por ejemplo, Sandra dijo algo que me llamó mucho la atención y que me gustó bastante, porque a veces en Colombia tenemos el complejo de ciertas carencias, ¿sí? Y entonces, como que estamos, los que somos marxistas, por ejemplo, muy pendientes de lo que hizo pasado y presente en Argentina, y decimos, bueno, ¿por qué no tuvimos eso? Y resulta que Sandra dijo algo que me llamó mucho la atención. Ella decía, no tuvimos la revista Pasado y Presente, pero tuvimos la revista Estrategia, que fue la revista de Staniló Zuleta, Mario Arrula y el profesor Melo. Y ella decía, bueno, ¿por qué no nos fijamos en eso? ¿Por qué no miramos la riqueza que tuvo Estrategia, la riqueza que tuvo la revista Mito, la riqueza de Eco? Y creo que ese proyecto, en parte de recuperar lo propio y de recuperar el pensamiento crítico colombiano, está acá. Y por eso insistir en la figura de literatura y vida nacional. Creo que parte del esfuerzo de Hernán es contarnos a nosotros mismos, e insisto en la primera persona del plural, la riqueza de la creación colombiana y la riqueza también que te incluye a ti de la literatura, el arte, el ensayo y por supuesto el pensamiento crítico. Entonces no tuvimos pasado y presente, pero tuvimos Estrategia y tuvimos a Víctor Manuel Moncayo y tenemos a Hernán y tenemos esta hermosa colección de ensayos que son muy ricos y que sin duda nos entregan bastantes posibilidades para seguir pensando. Otros asuntos que me llaman la atención ya por mis propias obsesiones es la reflexión que hace sobre la subjetividad obrera. Y ahí haces un diálogo muy bonito con Víctor Manuel Moncayo y también con Antonio Negri. Y creo que ahí, en la pregunta por el virtuosismo, en la pregunta por el autonomismo, está mucho también de tu pensamiento. Quiero hacer un par de anotaciones previas para luego leer unos apartes que me gustaría que miren. Primero, yo creo que, como les decía, esa es una lectura anclada para mirar los problemas de la historia nacional de las últimas décadas, pero también algo que es bien bonito cuando lo miren. Entonces dije, empiezan por el final porque están los poemas de Hernán Darío, pero también ese es un libro que tiene múltiples entradas, porque como son diversos ensayos en más de 40 años, uno puede entrar al libro casi que por donde quiere, y eso es muy bonito y muy potente, porque, siendo muy benjaminiano, si me lo permiten, ese es un libro que tiene múltiples entradas que arman como una constelación. Y creo que lo interesante es intentar descifrar la constelación a partir de esas múltiples entradas del libro. Pero tiene dos o tres cosas para cerrar, antes de leer los apartes. Uno, que yo encuentro aquí, querido Hernán Darío, un pensamiento político en fragmentos. Y eso es una clave benjaminiana muy poderosa, porque mucho de tu pensamiento político aparece cuando comentas a otros. Y me parece que eso es muy rico. Creo que una tarea que está pendiente es cómo podemos ir construyendo los fragmentos de ese pensamiento político que aparece aquí en muchas ocasiones, que aparece en otros de tus ensayos y por supuesto en tu libro como Marcas en la Brecha. Pero tiene un problema que me parece muy grave y que me preocupa, y es que cuando uno lee un libro que le gusta, uno le dan ganas de leer más.
Y entonces, a mí me dieron muchas ganas, tranquila, a mí me dieron muchas ganas de leer muchas cosas que no he leído y que estoy descubriendo gracias a Hernán Darío. Y como yo tengo el problema en la bibliomanía, que la compañera de prosa del mundo conoce bastante bien, y mi compañera mucho más, tengo el problema de que este es un libro que me abre las puertas a otros libros y que seguramente va a hacer crecerle la luz de los libros que ya no caben en la casa, pero que nos hacen tal vez conjugar las palabras. Entonces, a mí me pasa eso. Cuando a mí me gusta un libro quiero leer más. Y como este es un libro sobre libros, tengo el problema de que posiblemente entran más libros a la casa. Amor mío, lo lamento, pero es que Hernán Darío no mira. Y por eso entonces, en ese marco, qué bonito leer un libro sobre libros, un libro sobre ensayos y un libro sobre la historia nacional. Y yo entonces, ya para cerrar, porque le dije a Hernán que iba a durar 20 minutos y es lo que llevo, quiero leer un par de momentos que me llamaron mucho la atención y que resumen buena parte del libro. Primero, de lo que más me ha gustado, el ensayo sobre Uribe, la regeneración, a propósito de la lectura que hace Zuleta sobre Shakespeare. Está hablando sobre el doctor Uribe, que ayer creo que hablé en la W, ¿no? Y entonces Hernán Darío dice: lo primero que se hace evidente es su imposibilidad de dejar el poder, su impotencia de ser de otro modo, el no querer hacer más que asumir el solitario y trágico destino del poderoso. A propósito de la coyuntura electoral, que ha apropiado este momento en que el doctor del trágico destino del poderoso quiere volver al gobierno en cuerpo ajeno, como lo ha hecho otras veces. Y en este mismo ensayo una parte donde me llamó mucho la atención la prosa de Hernán Darío. Después de haberle apostado al presente eterno de sus acciones de despojo y de violencia, no le queda sino la hondura del vacío de lo que ha hecho en tanto destrucción de otras vidas, del desmantelamiento de la confianza pública y ante todo de sus propios afectos, de la credibilidad de los demás en él mismo. Me gustan mucho esos fragmentos, la gran capacidad que tiene Hernán Darío de decir con buena prosa algo tan terrible como fue el gobierno de Uribe y cómo lo es él mismo, ¿no? Como es el personaje terrible que es Uribe. Y por eso la capacidad de Hernán de agarrar a Shakespeare, que refleja muy bien lo humano, y retratar a Uribe con los personajes de Shakespeare a propósito de Zuleta, me parece algo bastante agudo. Quiero leer otra parte del ensayo que hace Hernán Darío sobre la novela de Luis Fallar, Los parientes de Esther. En esa comedia humana, por llamarla de un modo balsaciano, se revelan las oposiciones que imponen la moralidad, la ciudad y el modo de vida dominantes, las ilusiones y las cargas de realidad de los hombres adultos, la pasividad y el retraimiento público de las mujeres y su dominio de las conductas familiares en los ámbitos domésticos, las mentiras que permean la normalidad burguesa del matrimonio, esa institución que depende, comillas, de la inteligencia antes que de la suerte, según decir de uno de los personajes, los límites infranqueables de clase, encarnados en el rechazo de la nana tradicional de los pequeños hijos del protagonista una vez muere su esposa, o de una madre de un hijo natural visibilizada ante las hermanas del padre que intenta desposarla. Sí, Los parientes de Esther es una gran novela colombiana que refleja mucho de la vida nacional. Hernán Darío logra en ese fragmento mostrar cómo la sociología, más bien cómo la novela es sociología. Y me parece que ahí hay un gran gesto que aparece en varios momentos del libro. Quiero ahora cambiar un poquito de tercio para mostrar lo que cuentas a propósito del libro de Víctor Manuel Moncayo, Antonio Negri. Ahora, en este libro escrito muchos años después, la metáfora de la revolución levanta el vuelo, mas no como Ícaro, sino como una conjugación de alas y vientos, apelando a una visión materialista y poética,
frente a los rastreos del mundo político y económico de hoy y a la complejidad del desarrollo del sistema capitalista, reafirmando lo necesariamente lírico de toda reinvención del mundo. Me gustó mucho este ensayo porque, contrario a la vulgata soviética, a cierto maoísmo mal digerido, no todo maoísmo, que era muy ladrilludo en la prosa de Hernán Darío es muy bien lograda cuando habla de Marx y de la clase obrera. Y eso se nota de manera muy clara en varios de tus ensayos. Yo destaco este donde hablas del libro de Víctor Manuel y de Negri. Y dos apartados para cerrar, uno sobre los retratos de la ciudad de Herrera y Beatriz Caballero, eso me gustó mucho. Eso es muy bello. Se llama Se ven las caras a propósito del libro de Juan Carlos Herrera y Beatriz Caballero, Retratos. Bosque Izquierdo más Macarena, La Perseverancia y San Diego. Se llama el ensayo Se ven las caras a propósito de la canción de Rubén Blades. Recorrer un barrio siempre es asomarse a los rostros de sus habitantes, encararse con ellos, asumir que la vecindad es ante todo un amor de primera mirada recreada con los días. En términos urbanos, al revés de aquel acepto cantado desde las grandes avenidas de la metrópoli, si se ven las caras, se ve siempre el corazón. Especialmente si se trata de unos barrios como la Macarena, el Bosque Izquierdo, San Diego o la Perseverancia. Y destaco ese ensayo por la obsesión de Hernán Darío por la ciudad, ¿no? Y cómo especialmente pues, Bogotá aparece también retratada tanto en el libro que comentas como en tu ensayo. Y quiero cerrar con una de las últimas reflexiones que aparecen en el libro, porque también aparece en varios momentos en como marcas en la brecha, y se trata sobre paz y revolución precisamente. Aquí está. Porque en primer término, para lograrlo, no se trata solamente de la opción pacifista respecto de la violencia, sino de entender que en la vida personal y colectiva, lo radical pasa por otras dimensiones distintas a lo que aquella impone como sustitución de la acción colectiva por la acción unilateral o individual, así sea simplemente asociativa, que es distinta a lo colectivo del tejido social. Y quiero cerrar con este fragmento, porque este es un libro de un revolucionario, y un revolucionario que ha insistido, y lo he encontrado mucho en las conversaciones que hemos tenido, y en el libro, en la importancia de la acción colectiva, pero como la violencia muchas veces ha cerrado la posibilidad de la acción colectiva. Y creo que ese es un muy buen cierre para pensar en tu pensamiento político. La necesidad de recrear, a partir de la literatura, del arte, de la novela y del ensayo, la posibilidad de la revolución. Más allá de la violencia. Hernán Darío, muchas gracias. Y bueno, como el acuerdo es conversar un ratico, yo quiero hacerte una pregunta y es, ¿qué estabas pensando cuando estabas recopilando el trabajo de tanto tiempo? ¿Cómo te reencontraste a ti mismo? ¿Cómo te viste en tus propias lecturas? ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste? No, pero antes déjame decirte, Alejandro, que la idea de mi editora Paola, aquí presente, sobre titular el libro Leernos, pues la veo más que realizada, tremendo lector, y de verdad me emociona mucho cómo le entraste a todas estas páginas que son también momentos de vida, como bien lo has dicho, y de veras me siento muy emocionado, mil gracias. Y justamente la respuesta a tu pregunta tiene que ver también con una intención del libro, que ya la referí cuando conversamos con Paola en un primer lanzamiento hace un mes. Este libro me animó mucho a hacerlo mi hijo Juan David, quien, como ustedes bien saben, Juan David Correa, que ha estado muy presente en estos años de debates públicos, de empeños colectivos, en fin, y él ha insistido mucho que nuestra generación tenemos un deber de hablar, de contar,
de transmitir de algún modo lo que quisimos ser, lo que logramos ser, lo que seguimos de algún modo siendo. Y a partir de ahí me animó y me dijo, porque él además en una revista que dirigió unos años, casi 10, fue editor y luego director, ahí publiqué muchas de estas reseñas que están aquí. Justo me dijo un día conversando me dijo, esas reseñas son ensayos, ¿por qué no te animas a juntarlas? Y ahí empecé, afortunadamente, solo las reseñas de la primera década de los 80 me tocó pasarlas, estaban por ahí en algunas revistas o libros colectivos que había yo guardado, pero a partir de los 90 ya había computadores y con esta obsesividad de la memoria pues tenía unos archivos y logré hacer la compilación. Pero sobre todo hay una razón más de fondo, tal vez menos anecdótica, y es que las secciones de este libro, como también ya lo referiste, son de algún modo preguntas que me sigo haciendo sobre la naturaleza del país, la naturaleza de nuestros destinos políticos, la naturaleza de nuestras relaciones intergeneracionales, en fin. Y desde ese punto de vista, pues al tratar de estructurar una secuencia narrativa del libro, a partir de esas preguntas fundamentales, que están ahí pues tituladas en cada capítulo, digámoslo así, pues yo dije, oh, esto tal vez sí vale la pena publicarlo. Bueno, ¿y qué te sorprendió? Porque a mí me pasa que cuando encuentro cosas que escribí hace mucho tiempo, me sorprendo de ciertas cosas que tal vez no debí decir, o a veces digo, uy, yo de verdad sí hice esto, pero a veces leer son lo mismo, porque el leernos en la primera persona te incluye a ti, ¿no? Cuando tú te leíste de nuevo, ¿qué sorpresas encontraste? Sí, ahí también comentaba en algunas conversaciones en estos días sobre el libro que ha sido un releerme de algún modo para poder proponer releernos. Eso supuso no incluir algunas cosas, escoger una secuencia narrativa de cómo está propuestos los ensayos y las reseñas del libro, y por supuesto encontrar respuestas provisionales, pero respuestas a algunas de esas preguntas básicas. Por ejemplo, el eterno aplazamiento de la formalización política, institucional, si se quiere, en ciertas esferas culturales, de profundas transformaciones nacionales. El país se ha ido urbanizando, se ha ido modernizando, el país ha ido cambiando de problemáticas. Lo veo en los jóvenes, vivo con mi hija Manuela, que está aquí, a quien saludo, y cuyos amigos y compañeras y compañeros están en mi casa y cotidianamente estamos conversando, y de algún modo yo veo que esto ha cambiado profundamente, pero la resistencia de estas élites nuestras, macabras, crueles, inclementes, cínicas, respecto de la formalización de los cambios, es brutal. Y desde ese punto de vista, el ensayo que escribí, que no hace tanto, ese ensayo fue escrito a propósito de cuando se iba a jugar la elección que perdió Petro con Duque, o tal vez no, cuando ganó Petro en el 2022, que Uribe planteó que ese triunfo era imposible, que había que revisar las elecciones. Yo me sentí obligado a pensar en eso, porque el apego al poder de este señor. ¿Será que me oyeron las élites que están? Este señor, ¿cuál es el apego al poder? Y encontré en una reflexión de Stanislao un libro muy bello que se llama Shakespeare y el poder, que hay una trilogía de personajes en Shakespeare que son Hamlet, ¿no se oye? Macbeth
y el rey Lear, y allí Zuleta pronuncia una frase que yo dije, esto es Uribe, que son los que fracasan al triunfar. Y en la descripción de Zuleta yo encontré un camino para escribir ese pequeño ensayo de cómo a este hombre ya no le queda ninguna otra opción que seguir apegado al poder, porque si algo ha cultivado es el desafecto, es la desconfianza, es el miedo. Ahora está otra vez queriendo llenar de miedo el país, pero él está rodeado de miedo. Y quienes actúan, no es sino ver a Paloma cómo habla cuando lo mira o cuando habla refiriéndose a él, que es al mismo tiempo que dice que es su papá, que dice que es su ejemplo, lo mira como preguntándole al mismo tiempo, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Estoy diciendo lo que hay que decir? Muerta de miedo con ese señor. Entonces ese ensayo es un hallazgo, si se quiere, de elementos de nuestra realidad de país que son muy complicados y que están ahí enraizados y que son de una intemporalidad brutal. Bueno, yo en los últimos años, sobre todo después de la autobiografía, tú has recopilado pues, varios trabajos tuyos, ¿no? En este momento, bueno, estaba pensando en el libro de Steiner, de los libros que no he escrito, ¿sí? ¿Cuál crees que es la reflexión que aquí está pendiente, que te habría gustado incluir o que más adelante quisieras retomar? ¿Cuál es el ensayo que no has escrito que todavía no esté claro? La crítica del realismo, del socialismo realmente existente. Porque en esa fragmentalidad que tú dices que de ahí mal que bien hay un pensamiento en construcción o en si alguna conclusión yo llego con estas conversaciones en torno al libro y con los jóvenes y en fin, es que estamos sin futuro. No tenemos un proyecto de futuro utópico. Estamos desposeídos de la prospectividad revolucionaria a qué aspiramos en la reorganización del capitalismo, en la superación del capitalismo. Y si bien hay muchas cosas muy concretas en las búsquedas comunitarias, locales, de segmentos sociales, y no solo búsquedas intelectuales, sino reales, en las contraculturas, en las vidas alternativas, en un sentido amplio, la recomposición de las utopías postcapitalistas, estamos en deuda. Y yo siento que ahí un paso a dar es de verdad reflexionar a fondo sobre, en estos días me decía una amiga en una comida, es que el comunismo fracasó. Y yo le decía, el comunismo no ha sido tocado como utopía. Lo que fracasó fue el socialismo realmente existente, que si bien tenía una retórica hacia el comunismo, y hasta llegaron en la Unión Soviética a decir que ya habían pasado a la etapa del comunismo, absolutamente nada que ver, pero la utopía del comunismo, que si uno la narra, no es la clave doctrinaria, ideologizada de ese marxismo, digamos, de ese pensamiento de Marx que se volvió marxismo, con una cantidad de adjetivos, esa utopía del comunismo que tiene que ver con que ya tenemos tantas máquinas, tanto saber productivo, tanta capacidad productiva en la humanidad, que casi que el comunismo cuando llegue va a caer como fruta madura, casi que sin necesidad de revoluciones. Porque ya hay países socialdemócratas que han reducido la jornada de trabajo a 3 días, a 4 días de la semana, porque ya hay una capacidad productiva instalada en lo que Marx llamaba el trabajo muerto, en las máquinas, y pues que trabajen ellas y escasamente las supervisamos y de algún modo tenemos resueltos los elementos básicos de una calidad de vida. Entonces, en ese sentido, si algo yo creo que nos debemos es recomponer las narrativas de la revolución misma en la perspectiva de más allá del capitalismo para no alargar. Bueno, yo empezaba diciendo que esta es una apuesta revolucionaria, porque hoy leer es revolucionario, escribir es revolucionario. Qué bueno que cierres reivindicando lo común y reivindicando el comunismo. Hernán Darío, muchas gracias. Les invito a que lean el libro y que lo disfruten tanto como yo he intentado hacerlo.
Gracias por venir y por estar aquí